La literatura surgió de un modo muy extraño en mi vida porque lo primero que tuve a la vista fue un gran diccionario que para mí era muy gordo, supongo que no era tan ancho, pero siendo yo niño, con mi mano apenas lo alcanzaba a sostener, que era un libro despastado de la editorial Sopena de Argentina, y entonces le faltaban unas páginas. Y con esas intenciones que tiene siempre la vida, yo pensé que podría completar lo que le faltaba al diccionario, sin saber que décadas después sería miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y que precisamente participaría, por ejemplo, en la construcción del diccionario de mexicanismos y otras cosas que surgieron debido a la ocasión, digamos, de intentar completar lo que le falta de texto al mundo. Sí, yo soy Benjamín Valdivia, profesor del Departamento de Filosofía y bueno, actualmente me desempeño como coordinador de asesores del rector general, pero siempre vinculado al área académica, especialmente con el posgrado en artes de la propia universidad. El primer encuentro desde la infancia fue con las artes gráficas, porque mi papá era impresor. De hecho, tenía una de las imprentas del taller de Pedrosa, el maestro de Posada, en Aguascalientes. Y entonces, pues yo crecí entre silografías, grabados en metal, tipografía de plomo, todo eso. Entonces, las artes gráficas fueron mi primer encuentro con esa sensibilidad de lo expresivo. Y después de eso, tuve ocasión de introducirme en la música. Mi abuelo materno era miembro de la banda municipal, que era como la orquesta, digamos, de Aguascalientes en ese tiempo. Y entonces pues tuve oportunidad de ingresar también en el ámbito de la música, por ejemplo de él, pero sobre todo porque con el maestro Francisco Melchor, que fue en su momento un director de coro infantil importante, pues yo estuve en el coro, aunque siempre me dijo el maestro, apréndete la teoría porque quién sabe si vas a cantar. He participado en muchos géneros, podríamos decir en todos los géneros literarios. He hecho traducciones, he hecho de enseñanza de la lingüística, teatro, dramaturgia, también teatro escénico, pero digo en el ámbito de las letras, el teatro, la novela, el cuento, la poesía, desde luego. Todos estos temas se fueron reuniendo poco a poco. Una de mis primeras experiencias literarias fue estando en la secundaria, cuando se hizo un concurso nacional de escritura de cuentos federal, para todas las secundarias federales, y entonces yo escribí un cuento y la maestra de literatura dijo que no podía participar mi cuento porque quién sabe dónde lo había copiado, lo cual me ofendió mucho, pero después dije, bueno, quiere decir que era algo que no era como para un muchacho de secundaria, y me sentí bien de haberme sentido mal. Entonces mi primera incursión fue, digámoslo así, con un texto ajeno escrito por mí mismo, según mi maestra de literatura, y luego, como suele suceder al inicio de la adolescencia, pues la poesía como una necesidad vital de expresar lo inexpresable. Digamos, de los principales dedicados a la estética en nuestro país, en filosofía del lenguaje, pues tuve gente muy importante como Mauricio Beuchot, Raúl Orayen, un lógico argentino que nos enseñó también la lógica del lenguaje. Entonces siempre he tenido maestros importantes. Mi formación ha fluctuado en muchas áreas, pero académicamente hice mis estudios de licenciatura en filosofía en la Universidad de Guanajuato. De hecho, fue mi primera experiencia universitaria en Guanajuato, y luego de eso hice la maestría en filosofía en la UNAM, donde también estudié el doctorado en filosofía. Ingresé a un doctorado también en educación bajo la dirección de Pablo Latapí, que
que era en ese momento, pues, y creo que todavía el principal reflexionador sobre la educación en México. Y más recientemente hice el doctorado en Humanidades y Artes en la Universidad de Zacatecas, así de que podemos decir que de la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guanajuato al doctorado en Humanidades y Artes de la Universidad de Zacatecas, pues es una trayectoria muy diversa, con diferentes contenidos, pero ha sido interesante. En la ciudad de Guanajuato tiene un trabajo literario muy interesante, en la ciudad principalmente, aunque en el estado hay muchas otras cosas también, pero a mí me ha interesado siempre cómo esta ciudad, con estas peculiaridades geográficas e históricas, nos puede dar un punto de vista nuevo para crear literatura. En ese sentido, cuando llegué a Guanajuato, pensé yo pues, en las grandes personalidades, por ejemplo, de la ciudad, Jorge Ibargüengoitia, Emma Godoy, otros, el obispo Montes de Oca, que lleva su nombre a una escuela preparatoria de la ciudad. En fin, y cuando busqué datos o información o las obras de estos autores, no encontré nada. Y entonces decidí darme a la tarea de formar la historia de la literatura de Guanajuato, tema sobre el que publiqué unos 4 o 5 libros diversos, un libro de lecturas con el Instituto de Educación para Adultos, una antología de cuento, novela y poesía, un fichero de historia de la literatura de Guanajuato. Entonces ya finalmente quedé satisfecho de que hubiera siquiera unas pocas cosas y ponerlas a disposición de los que tienen el mismo interés que yo. Y en ese trayecto pues me pude enterar de la literatura de Guanajuato. Creo que es una literatura que tiene 2 partes. Una que es la de toda su historia hasta, digamos, los años 70, 80, cuando esa generación, que es mi generación, ya no tuvo que ir a la Ciudad de México a hacer su obra, sino que la pudo hacer en su propio lugar. Yo me siento muy afortunado de no haberme ido a la Ciudad de México a residir, aunque hay quienes me dicen que allá iba a suceder cosas mejores, pero no creo, porque cuando salgo de mi casa está la ciudad de Guanajuato, y si viviera allá, al salir de mi casa estaría en la Ciudad de México. Entonces hay cosas vitales que no se comparan de ningún modo con una trayectoria cultural o literaria, y entonces a mí me parece que he tenido esa fortuna de que en Guanajuato puedo hacer mi obra a mis anchas, a mi gusto, y por otro lado seguir viviendo esta ciudad tan íntima que es Guanajuato. Sí, me ha tocado ser profesor. Debo decir que vengo de una familia de profesores. Mis familiares se han dedicado a la docencia en el nivel básico, sobre todo en primaria, en Aguascalientes. Y, digamos, tenía yo la sensación ya de lo que es participar como alguien que comparte con nuevas generaciones algún tipo de certeza o de búsqueda. Cuando me ha tocado cumplir funciones de administración o de dirección, yo siempre he exigido que se me permita continuar con mi labor docente. Creo que como el gigante Anteo, hijo de la tierra, en aquella mitología griega, cuando uno toca la tierra vuelve más fuerte. La docencia es ese arraigo en el que lo que uno trae se pone a prueba, toca tierra y permite que los demás surjan junto con uno en torno a esa búsqueda que es la educación. Me gustaría, antes de concluir, compartir sobre todo con los jóvenes, con la gente de menor edad, o con los jóvenes en la literatura, aquellos de cualquier edad pero que están iniciándose en la literatura, a que no dejen de leer. Estamos en una situación escolar dramática en todo el mundo, gracias a las formas digitales y otros retraimientos de la cultura del libro y de la cultura escrita. Entonces, si uno quiere llegar a escribir,
pues tiene primero que llegar a leer, porque no solo por lo formativo que tiene, sino porque nos abrirá muchas puertas la lectura y especialmente nos cerrará muchas puertas, las puertas de todas aquellas obras que ya se escribieron, y al cerrar todas esas posibilidades del pasado nos impulsan hacia adelante, hacia la literatura que está por escribirse, porque las nuevas generaciones tienen la obligación de estar a la altura de los que ya hicieron los clásicos, y el compromiso es muy fuerte, y es mejor empezar desde antes. Recordar aquellos versos de Amado Nervo: ¿quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? Y esos planetas de la literatura están allí esperando a quien los descubra. Como decía el poeta Hugo de Santis, los poemas del futuro están allí en estado de lluvia, esperando a que los encontremos y que surja el vaticinador que traiga aquí sus designios.